de nuevo por la presentación, por seguir acogiéndome en vuestra universidad y seguir interesados en escucharme. Después de... empezamos hoy con la cuarta sesión. Si las tres primeras sesiones las habíamos dedicado a dar una especie, una suerte de marco teórico donde pensamos y tratamos de definir o de problematizar, más que definir, de problematizar y después sí tratar de ensayar algún tipo de definición sobre qué era la literatura política, y en las dos sesiones posteriores pensamos el 15M desde la noción de acontecimiento de Alain Badiou, y en la sesión tercera propuse dos términos para quizá clasificar y definir de alguna forma las novelas que han surgido del 15M, como son el concepto de literatura transitiva y el concepto de literatura transitiva, en función de si lo que narraban esas ficciones eran revoluciones con objeto o eran revoluciones sin objeto. Con la sesión de hoy, con la cuarta sesión, empezamos lo que podríamos definir como la segunda parte de estos seminarios, ya no haciendo un análisis teórico, elaborando una teoría para enmarcar estas novelas, sino ya con estudios de caso. Y la sesión de hoy la quiero dedicar a Acceso no autorizado, de Belén Gopegui, para, a partir de esta novela, pensar la crisis de la democracia en España, que quizá podríamos sintetizar con este eslogan, con este cántico que se escuchó en las plazas del 15M. No nos representan, o incluso podemos decir, lo llaman democracia y no lo es. Me interesa mucho la novela de Belén Gopegui porque, de la misma forma que el 15M ha cumplido hace nada, ¿qué día es hoy? Hoy es 25 de mayo, es decir, hace 10 días que el 15M cumplió o celebró su 10º aniversario. Esta novela de Belén Gopegui también cumple 10 años porque se publicó ni más ni menos que en mayo de 2011, es decir, que coincidió plenamente su publicación con la irrupción del 15M. Y no solo hay una coincidencia, digamos, temporal, cronológica, sino que es una novela que dialoga muy bien con aquellos discursos y esas prácticas que tuvieron lugar en las plazas ocupadas a lo largo y lo ancho de la geografía española. Como siempre, empiezo señalando... perdón, me aparece aquí que alguien está en la sala de espera. Le voy a dar a admitir. No sé si es mi función, pero le doy a admitir, ¿vale? Por supuesto, Vale. adelante. Ahí, ha admitido a alguien, perfecto. Saludo aquí a la nueva persona admitida. Acabamos de empezar. Y entonces decía que, como siempre, antes de empezar, os presento una tabla de contenido, una suerte de índice, en el que podemos ya intuir un poco la estructura de la conferencia de hoy y los puntos de análisis importantes. El primero de ellos, titulado El odio a la democracia, según Rancière, que es lo tomo del título de su libro, El odio a la democracia, un librito muy interesante que me siguen apareciendo personas y yo les voy admitiendo, ¿vale? Espero que no haya ningún troll. Ok, yo no puedo verlo ahora, solo tú lo Vale, puedes. yo lo hago, no te preocupes porque me salta en la pantalla, así yo los voy aceptando. No, yo no los conozco, pero entiendo que son gente que está Sí, inscrita. solo las personas que conocen el enlace, pues. Vale, perfecto. Vale, entonces decía este librito que os puse en el programa, porque es un libro publicado en 2005, si no recuerdo mal, en una editorial muy interesante francesa, sí, 2005, llamada La Fabrique, y que creo que sirve como una buenísima herramienta para analizar o para abordar un análisis de acceso no autorizado de Belén Gopegui, que es el objeto de la sesión de hoy. Voy a dividir el análisis de acceso no autorizado después de una pequeña introducción que se encuentra en el punto 2. Voy a tratar la relación o incluso podríamos decir el divorcio que existe en esta novela, en acceso no autorizado, entre la política y el poder.
El cuarto punto, voy a tratar de pensar cómo en esta novela se lleva a la práctica una subjetivización del enemigo para subvertir esa subjetivización del enemigo, es decir, para mostrar una serie de cosas que normalmente no suelen llevar a cabo estos procesos de subjetivización del enemigo, que después voy a definir un poco mejor. El quinto punto lo he llamado hacktivismo o la batalla por la tecnología. Y el sexto punto, la novela como caballo de Troya, la novela acceso no autorizado, como caballo de Troya. Entonces empezamos por el primer punto, el odio a la democracia. Con la idea, como digo, de sacar de este libro de Rancière algunos elementos, algunas herramientas de análisis para leer e interpretar la novela de Belén Gopegui. En este libro, Rancière nos define, por un lado, qué es la democracia, podríamos llamar realmente existente, ¿no? Haciendo este juego con el socialismo realmente existente del que se hablaba cuando se hablaba de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, ¿cómo es la democracia actual? ¿Cómo es la democracia de los países que se dicen a sí mismos democráticos, que se dicen que llevan a la práctica una democracia avanzada, ¿no? Rancière hace una crítica a lo que, al funcionamiento objetivo de la democracia en el capitalismo avanzado realmente, y después, frente a esta descripción que él hace, propone lo que realmente debería ser una democracia o lo que deberíamos entender de verdad por democracia. Entonces, he recogido de forma muy esquemática, evidentemente, seguramente que con vuestra lectura vosotros y vosotras habéis anotado otras posibles definiciones y otras posibles características de lo que es la democracia realmente existente. Yo he recogido estas 5 y quizás después las podemos ampliar. Y en primer lugar, Rancière nos dice que lo que normalmente llamamos democracia en verdad no es sino un juego de oligarquías en el cual participa una minoría que gobierna sobre una mayoría. Entonces, lo que realmente denominamos democracia no es sino un Estado de derecho oligárquico. Es importante esta definición de Estado de derecho oligárquico porque en realidad, por ejemplo, el 15M cantaba en las plazas, lo llaman democracia, no lo es, lo llaman democracia y no lo es una dictadura, eso es, ¿no? En el sentido, decía el 15M, o se puede intuir de este cántico del 15M, que creíamos que vivíamos en democracia, pero en realidad vivíamos en una dictadura del capital o en una dictadura de los mercados, porque eran realmente los mercados, el capital, los que de forma no democrática organizaban y gestionaban y dirigían nuestras vidas y la vida pública. Evidentemente todo cántico y toda consigna puede ser interpretada como una exageración, es una de las funciones que tienen que tener las consignas, ¿no? Porque las exageraciones, digamos, que te interpelan de una forma más directa, pero Rancière no diría, o no dice en este libro, lo llaman democracia y no lo es una dictadura, eso es. Rancière no diría eso, Rancière diría, lo llaman democracia y no lo es un Estado de derecho oligárquico, eso es. ¿Por qué él no utiliza dictadura y utiliza el concepto de Estado de derecho oligárquico? Porque, y esto me parece muy interesante, es verdad, nos dice Rancière, que quien gobierna el mundo y quien gobierna nuestras vidas y quien controla la esfera pública y el espacio político son unas minorías que o bien no han sido elegidas por el pueblo, es decir, porque son las élites oligárquicas que controlan los mercados, o bien porque esas minorías que sí han sido elegidas por el pueblo, es decir, son representantes del pueblo, en verdad no están representando al pueblo, sino que están representando los intereses de los mercados, del capital, de las élites financieras, etc. Sin embargo, no es una dictadura, o no sería una dictadura, nos diría Rancière, porque a pesar de todo esto,
sigue existiendo la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de organización, etc., ¿no? En ese sentido, Rancière no discute que vivamos en estados de derecho, no discute que vivamos en esto que se llaman, sí, estado de derecho democráticos, pero es un estado de derecho oligárquico, en la medida en que es una minoría la que gobierna sobre la mayoría y en algunos casos esa minoría no ha sido elegida o si ha sido elegida actúa representando a unos intereses que no son aquellos que aparecían en los programas electorales. Entonces, frente a este juego de oligarquías, que es la democracia realmente existente, para Rancière, lo que merecería llamarse de verdad democracia sería la acción, como pone en el PowerPoint, de arrancar a los gobiernos oligárquicos el monopolio de la vida pública. Es decir, yo sigo admitiendo gente, ¿eh? No sé si vosotros lo veis en mi pantalla, pero me aparecen etiquetas para que yo siga. No lo veo, pero No sale, vale. seguramente os es gente de aquí, del seminario. Sí. Ahora, por ejemplo, he visto a Alfons, por ejemplo. Saludamos a Alfons. Hola, David. ¿Qué tal? De incorporar, sí. Es que, como digo, me están apareciendo a mí. Entonces, yo voy admitiendo, ¿vale? Si veis que en algún momento, pues, paro, es que estoy marcando el botón de admitir. Ok, tranquilo. Y se está grabando, ¿no? Veo también. Sí, eso parece. Yo no lo estoy grabando, pero alguien le ha dado a grabar, sí. Dios, ¿la estás grabando tú? Wojtek está grabando. Estoy grabando, sí. Ok, vale. Entonces, como decía, frente a ese juego de oligarquías, para Rancière una democracia de verdad sería la que completa la acción de arrancar a los gobiernos oligárquicos el monopolio de la vida pública. Es decir, la democracia entendida como la disputa del poder a los que tienen el poder. Es decir, la disputa del poder por parte de la mayoría contra esa minoría que se ha quedado con el control del poder. Como segundo elemento que propone Rancière en su libro L'Angle de la démocratie, dice que la democracia realmente existente es una práctica de gobierno que consiste en estrechar la esfera pública. Hay una errata en el PowerPoint, falta una tilde en pública. Es decir que, muy relacionado con el primer punto, en realidad, que estas élites, estas minorías, convierten la esfera pública en un asunto privado. Y esto se ve claramente con las políticas de privatización que se han vivido, por ejemplo, en España en las últimas, desde los años 80, las últimas 4 décadas, pero no solo la privatización económica, sino también la privatización del espacio. Es decir, que cada vez más la política es un espacio, o antes del 15M, podríamos decir, era un espacio donde solamente podían acceder las personas que ya estuvieran dentro de la política. Es decir, un ciudadano normal podía votar una vez cada 4 años, pero, es decir, podía cumplir su función de delegar en un representante su intención de voto, pero no podía acceder a los espacios donde realmente se llevaba a cabo la tarea política. Entonces, una democracia de verdad, una democracia real, para Rancière sería ese proceso de lucha contra la privatización por el ensanchamiento de la esfera pública. Y esto realmente es lo que fue el 15M, es decir, aquello que decían que la política es tan importante, es un asunto tan importante que no podemos dejar únicamente en manos de los políticos y que por lo tanto todos los ciudadanos tienen que participar activamente en el espacio político, en la esfera pública, para que lo que esté en juego en los debates políticos no sean solamente aquellos que provienen de los intereses de las élites, sino que se debata también todo aquello que proviene de los intereses de la ciudadanía. Eso sería, por lo tanto, una democracia, ese proceso de ampliar, de ensanchar la esfera pública y que no únicamente hagan política los políticos, sino que se pueda
hacer política desde cualquier lugar del espacio público. Otro elemento que señala Gansier en su libro es el de la representación. Sabemos que en las democracias quien gobierna son representantes que ocupan su espacio en los parlamentos después de unas elecciones. Para Gansier, la democracia representativa funciona como un dispositivo destinado al consentimiento. Es decir, que la lógica de la representación, según Gansier, lo único que hace es facilitar consensos y repudiar los conflictos. Y esto lo ha analizado muy bien en el caso español Luisa Elena Delgado, con un libro titulado La nación singular, publicado en siglo XXI de España, donde analiza cómo la cultura española desde la transición hasta el 15M es una cultura que lo que hace es favorecer los consensos y armonizar todos los conflictos que pueden surgir en la sociedad española. Vemos que cuando hay una crisis en España, sea una crisis social, económica, política, siempre se apela a los consensos de la transición como ese momento en el que distintas posiciones en conflicto, distintas posiciones en conflictos, no me atrevo a decir antagónicas, pero sí en conflicto. Tak, znaczy może tutaj słyszeć hałas, bo jestem na tym wykładzie bez ery, ale to nie szkodzi. Kasiu, przepraszam, masz włączony mikrofon, wiesz? Przepraszam, włączam. ¿Resuelto? Sí, vale. Decía que siempre se apela al consenso como, digamos, como esa pócima capaz de sanar todos los problemas que existan en la sociedad española, ¿no? Entonces siempre se llama, si en la transición logramos llegar a un consenso, ¿cómo no vamos a llegar ahora en estos momentos de crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el consenso en esta lógica de la democracia realmente existente lo que hace es cerrar la posibilidad de que se pongan sobre la mesa debates realmente contradictorios como dice Gansier, y aparece en la segunda columna, la posibilidad de la emergencia y el choque y la oposición y la confrontación entre mundos opuestos, es decir, entre concepciones opuestas de concebir el mundo. O la lógica de la representación, que está diseñada para que distintas fuerzas políticas en conflicto, pero no antagónicas, lleguen siempre a acuerdos. La palabra consenso y la palabra acuerdo son palabras muy celebradas en el imaginario democrático español. Una verdadera democracia, nos diría Gansier, sería aquella que permite la posibilidad del disenso, la posibilidad de la emergencia de alternativas, mundos alternativos y mundos opuestos. Es decir, la posibilidad de que la contradicción emerja, se enuncie y pueda de esa contradicción surgir una forma nueva de construir, imaginar y diseñar el mundo. Muy ligada a la idea de representación está y esto también lo señalábamos un poco al principio cuando hablábamos del juego de oligarquías, en quiénes son los representantes en un sistema democrático, en una democracia representativa. Dice Gansier que los representantes, es decir, aquellas personas a quienes delegamos nuestra voz y nuestro voto, siempre disponen de un título, es decir, un título entre comillas o en cursiva, como lo he puesto en la diapositiva. No es que tengan un título de yo soy un político, sino que son personas que además casi todas ellas han estudiado en los mismos colegios, en las mismas universidades, han estudiado las mismas carreras, provienen de las mismas familias y las mismas familias políticas
Entonces eso como que les otorga un título que les hace ser potenciales representantes. Y todos aquellos que no forman parte de ese círculo, pues están excluidos en el juego de la democracia, en ese juego que finalmente se traduce en juego de oligarquías. Entonces, una verdadera democracia sería aquella que permite incluir a los excluidos, dar parte a los que normalmente no tienen parte, ¿no? Esta es una de las ideas fuertes de Rancière, es decir, de que aquellos que han sido invisibles y no han sido tenidos en cuenta a la hora de las deliberaciones democráticas, que por primera vez puedan ser parte y puedan también participar en la vida política. Entonces, todo eso se sintetiza con estas dos lógicas que son clave en el pensamiento de Rancière y que ya vimos creo que en la primera y también en la segunda sesión teórica de estos seminarios, que son la lógica policial y la lógica política. Mientras que la lógica policial participa participa en que todo siga tal y como está, es decir, en fijar a los sujetos en estructuras estables y que no se muevan de allí, es decir, que una parte son los representantes y otra parte son los representados y de ahí no podemos salir. La lógica política es aquella que permite sacar del lugar asignado por la jerarquía a aquellos elementos que tienen un lugar fijo en esa jerarquía. Es decir, la lógica política es la que permitiría que la ciudadanía, que los sin parte pudieran participar en la deliberación democrática, en la construcción de una verdadera democracia, mientras que la lógica policial sería aquella que recuerda, no, únicamente quienes gobiernan son aquellos que han sido elegidos cada 4 años por un voto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas serían las dos lógicas que están en juego y que una sirve para definir la democracia realmente existente y otra, la lógica política, sirve para definir la democracia real que tendría que estar por venir y que es la que se anunciaba en las plazas del 15M. Es decir, el 15M nos decía que, como decía anteriormente, que la política es muy importante para estar únicamente en manos de políticos, que la ciudadanía tiene que participar en la actividad política y que la ciudadanía debe participar para llevar al debate nuevas ideas, nuevos mundos, nuevas contradicciones y que eso permita el ensanchamiento de la esfera pública y que suponga la posibilidad de arrancar a los gobiernos oligárquicos ese monopolio de la vida pública que hasta el momento ostentan. Esta es un poco una síntesis de las tesis que nos presenta Rancière en su libro El odio a la democracia, que creo que sirven muy bien para explicar qué fue el 15M y que creo que pueden ser herramientas útiles para pensar acceso no autorizado de Berengo-Peggy. De hecho, podríamos sintetizar las tesis de este libro, que, repito, es de 2005, es decir, que se publica 10 años antes del 15M, pero que en el fondo ya anticipa esos debates que tuvieron lugar en las plazas y que permitieron desestabilizar, en el buen sentido de la palabra, la democracia española e introducir cambios en la forma de funcionar de la democracia española y que podíamos sintetizar este libro con estas dos pancartas del 15M. No nos representan y lo llaman democracia y no lo es. Es decir, no nos representan porque nuestros políticos no están trabajando por nosotros, sino que están trabajando por los intereses de una oligarquía y lo llaman democracia y no lo es porque en verdad es un Estado de derecho oligárquico. Es un poco la síntesis de la haine de la démocratie de Jean Rancière, que, como digo, puede servir para poner algo de luz en el análisis de acceso no autorizado de Berengo-Peggy, que, como decía, es una novela que coincide con el 15M, se publica en mayo de 2011 y, evidentemente, si se publica en mayo de 2011 significa que ha sido escrita antes de mayo de 2011. Es decir, no es una novela que surja de forma urgente para tratar de explicar qué fue el 15M. De forma urgente, incluso podríamos decir de forma oportunista, ¿no? Ahora que está el 15M, pues voy a escribir una novela del 15M. No. Acceso no autorizado de Berengo-Peggy es una novela del 15M
antes de que el 15M existiera. Porque quizá podíamos decir, hablamos el primer día, tratamos de problematizar y definir qué es una novela política, e incluso yo hoy me atrevería a decir que una buena novela política es aquella que es capaz de anticipar es decir, analizando las contradicciones, los conflictos que se dan en una sociedad concreta, es aquella que es capaz de anticipar lo que puede suceder en esa sociedad. Y esta novela de Belén Gopegui nos estaba anticipando realmente lo que era el 15M, en el sentido de que esta novela, igual que el 15M, es una novela que narra muy bien esa crisis de la democracia española basada en la lógica policial de la representación, donde unos representantes están gobernando para cumplir con los intereses de unas élites y no de la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que podríamos interpretar Acceso no autorizado como una novela que contiene la estructura de sentimiento del 15M. Yo utilizo el concepto de estructura de sentimiento tal y como lo definió Raymond Williams en su ya clásico ensayo Marxismo y literatura, donde decía que en los procesos culturales, y una novela forma parte de un proceso cultural, no debemos buscar formas fijas, cerradas, ya concluidas, sino que debemos interpretarlo como un proceso, y en ese proceso podemos encontrar una conciencia que está por llegar. Podemos encontrar esas ideas que están vividas en desarrollo, en proceso, es decir, que no están terminadas, ¿no? Y creo que en ese sentido, Acceso no autorizado de Belén Gopegui contiene esas estructuras de sentimiento que antes del 15M ya nos está hablando del 15M, que antes del 15M ya nos está hablando de ese divorcio entre política y poder, y ya nos está hablando también de algunas formas de acción política que después se pusieron en la práctica en el 15M. Y Belén Gopegui, para mí, de sus grandes aciertos, es ser capaz de captar esas nuevas formas de organización, de lucha, que todavía no se han consolidado en el espacio público, pero que sí ella ha captado su emergencia y las narrativiza antes de que existan. Estoy pensando también en una novela muy interesante de Belén Gopegui, como es El padre de Blancanieves, una novela donde aparece un personaje colectivo que es la asamblea. Una asamblea como la del 15M, que de forma colectiva y con una voz común delibera sobre los problemas que plantea la novela. Pues bien, la crítica literaria que leyó esta asamblea de Belén Gopegui como un elemento residual y por lo tanto poco verosímil, porque consideraba que lo de las asambleas era un asunto, una forma política de los años 60, 70, pero que no tenía sentido en los años 2000. Pues bueno, ahora no recuerdo de qué año es El padre de Blancanieves, pero como 3, 4 años después de la publicación del padre de Blancanieves surge el 15M, ¿no? Es decir, que Belén Gopegui, mientras que la crítica creía que Belén Gopegui estaba haciendo algo viejo, antiguo, que había perdido la vigencia y que por lo tanto resultaba inverosímil en el siglo XXI, pues el tiempo dio la razón a la autora, y eso que parecía viejo no era sino algo emergente y que por lo tanto muy nuevo, y que Belén Gopegui estaba de nuevo captando la estructura del sentimiento de un 15M que estaba todavía por llegar. He puesto en la diapositiva de forma muy, muy sintética que el tema de esta novela podía ser simplemente así, no nos representan, como dice el cántico del 15M, es decir, la novela nos está hablando de esos políticos que no trabajan por la ciudadanía, sino que trabajan para las élites económicas, y de forma también muy sintética he puesto que el argumento de la novela parte de un hacker que se introduce en el ordenador de la vicepresidenta del gobierno para ir filtrándole información
información sensible que permite a la vicepresidenta darse cuenta del verdadero funcionamiento objetivo de una democracia como la española y de un Estado de derecho oligárquico donde la vida casi siempre es menos importante que el beneficio del capital. Entonces vemos que tanto el tema como el argumento y toda este protagonismo que adquiere el hacker y el hacktivismo en la novela también están anticipando lo que fue el 15M y las formas de lucha que podemos localizar en el 15M. Entonces, el primer punto, digamos, fuerte de análisis después de esta introducción sería la relación, o como decía anteriormente, el divorcio entre política y poder. Es decir, que la novela nos está hablando, como estaba diciendo hace un momentito, nos presenta a partir de su trama cómo de pronto esa vicepresidenta del gobierno que había entrado en política porque creía que desde la política podía cambiar el rumbo de las cosas y podía con su acción política mejorar la vida de los ciudadanos, mejorar la democracia, mejorar el mundo en el que vivíamos, de pronto esta vicepresidenta, que además tiene que gestionar la crisis económica en la que se halla inmersa España en esos momentos, se da cuenta que los políticos en verdad actúan con las manos atadas y quien les ata las manos a los políticos no son sino eso que llamamos los mercados, es decir, unos intereses capitalistas muy concretos que siempre que imponen unas políticas que lejos de resolver la crisis en favor del bienestar de los ciudadanos, resuelven la crisis en favor de los mercados. No es casualidad que si leemos las estadísticas de cómo se han enriquecido los que ya eran ricos antes de la crisis, después de la crisis son todavía más ricos, ¿no? Y que cada vez el dinero mundial está concentrado en menos manos y eso lo ha favorecido también la crisis económica. Es decir, que vemos cómo esta gente tan poderosa que se oculta tras la metáfora de los mercados está imponiendo unas políticas que solamente les benefician a ellos. Entonces, en la novela tenemos conversaciones muy interesantes entre ese hacker que se mete en el ordenador de la vicepresidenta y le va filtrando documentos que le permiten a la vicepresidenta entender que quien manda y quien lleva el rumbo de la política en verdad no son los políticos, sino que son esos llamados mercados y que las políticas que estos van a imponer siempre van a poner por encima de la vida, van a poner la economía, ¿no? Entonces, os he puesto aquí, he seleccionado 3 pequeñísimos, brevísimos fragmentos de estas conversaciones para que se entienda muy bien ese no nos representan y esa forma en que se lleva a cabo la política en un Estado de derecho oligárquico que diría Hansard. Dice el primer extracto. La mayoría sabe que cualquier medida realmente nueva que imaginara un presidente sería cercenada por bancos, medios, directivas europeas, grandes empresas. Y dice en otro lugar que lo único que pueden hacer los políticos son avances milimétricos, es decir, que el poder político es un poder milimétrico, pero quien realmente tiene el poder es el poder de la oligarquía, de los mercados, que son aquellos que se van a encargar de imponer unas políticas concretas que evidentemente les van a beneficiar a ellos. Por lo tanto, los políticos no nos representan, están representando con sus políticas a esas grandes empresas, a esos bancos y a esos medios
que son los que imponen las políticas a llevar a cabo. Y esta definición que aparece después, en la siguiente cita, me parece una muy buena definición de la política en una democracia como la que vivimos, en un Estado de Derecho oligárquico. La política es el escenario donde se libran las batallas que vienen de otros lugares. Nuestra batalla la han ganado otros. Es decir, que la política no es como creemos nosotros, no como creemos, como querríamos creer nosotros, realmente si lo que estuviera en juego es una noción de democracia como la que propone Rancière cuando dice que la democracia es el gesto de arrancarle a los poderosos el monopolio de la esfera pública. La política no es ese escenario donde todos podemos deliberar y todos podemos participar en esa batalla de la deliberación, poniendo cada uno de nosotros nuestros intereses, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestros conflictos, nuestros mundos opuestos para que de esa batalla, de ese conflicto pueda salir un mundo nuevo. No, la política es otra cosa. La política es el lugar, como dice, se libran las batallas que vienen de otros lugares. Esos otros lugares son los mercados, los bancos, las grandes empresas, que son quienes les dicen a los políticos cuáles son las medidas que tienen que llevar a cabo. Y un ejemplo claro es el de la privatización de las cajas de ahorros, que está tratado en las páginas 183 y 239, entre otras, en la novela, en la edición que yo tengo, que es la primera edición de Mondadori. Es decir, que en un momento de la crisis surge o puede surgir el debate realmente, porque así lo pide también la ciudadanía desde de las calles, la nacionalización de las cajas de las cajas de ahorros, pero lo que se lleva a cabo es la privatización. Esto es decir, en España, de hecho, la crisis del COVID también ha servido para ver cómo la palabra nacionalización es un tabú, mientras que en Alemania o en Francia se han nacionalizado, al menos temporalmente, algunas empresas para producir respiradores e incluso mascarillas, no recuerdo. En España ni siquiera se ha podido sacar el debate de la nacionalización porque hablas de nacionalización en España y automáticamente el debate queda contaminado por acusaciones de comunista, bolivariano, etc., ¿no? Y entonces, digamos que no hay posibilidad de debatir sobre la privatización, la nacionalización, perdón, en España. Y lo que se lleva a cabo, en este caso, es la liberalización de las cajas de ahorro, su privatización para que se beneficien las personas concretas que van a llevar a cabo, que van a privatizar esas cajas, ¿no? Y no existe la posibilidad de enfrentarse a esto porque los bancos, esos bancos son los que han financiado las campañas electorales de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una gran deuda con los bancos y por lo tanto los partidos políticos no pueden llevar a cabo políticas que vayan contra los intereses de esos bancos porque tienen una gran deuda con ellos. Por eso, una de las cosas más interesantes de cuando surgió Podemos y se constituye primero como movimiento y después como partido, es que tenían claro que las campañas electorales no las iban a financiar con dinero o con créditos bancarios, sino que las iban a financiar con la contribución de las bases, de sus inscritos, de sus militantes, por medio de campañas de crowdfunding o micromecenazgo, para tener las manos libres ante eventuales políticas contra el sector bancario. Finalmente Podemos no llegó al poder y por lo tanto, bueno, en parte sí, forma parte del gobierno, ¿no? Pero no con el suficiente poder, evidentemente, como para llevar a la práctica políticas de este tipo. Pero digamos que esta idea de financiarse las campañas de forma autónoma
respecto a los bancos era una forma, por lo tanto, de poder después actuar con las manos libres. Este, por lo tanto, es uno de los temas que me parecen más interesantes de esta novela, cómo hay todo un debate, unos diálogos entre el hacker y la vicepresidenta sobre cómo el rumbo de la política no lo marcan nuestros representantes, sino que lo marcan las élites económicas. Otros aspectos que me interesa mucho es el que he llamado la subjetivización del enemigo. Ahora voy a explicar un poco de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de la subjetivización del enemigo. Decía Fredric Jameson en su clásico libro, también clásico, o clásica conferencia que después se convierte en libro, el posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, que, como aparece en la cita, unos amos sin rostro siguen produciendo las estrategias que constriñen nuestras vidas. Es decir, que quien nos gobierna no son las caras visibles que vemos en los periódicos, en los medios de comunicación que se dicen que son nuestros gobernantes, nuestros presidentes, vicepresidentes, etcétera, sino que los que realmente constriñen y gobiernan nuestras vidas son unos amos sin rostro, gente que no sabemos quiénes son, que se ocultan detrás de esa metáfora llamada los mercados. Sin embargo, en la novela de Belén Gopegui vemos un personaje que no es exactamente un amo sin rostro, más bien sería el que trabaja para esos amos sin rostro, que es el irlandés, pero que en cierta forma se presenta como alguien invisible, como alguien que nadie conoce, como alguien que no es el que realmente participa de forma visible en la vida política, sino que es alguien que trabaja de forma oculta y desde esa clandestinidad autodiseñada es quien puede mover los hilos de la política. Lo hablábamos también el pasado día, cuando decíamos que Belén Gopegui hace un elogio a la clandestinidad porque la clandestinidad es la única forma de luchar contra la clandestinidad de los poderosos, ¿no? El irlandés es un personaje que trabaja en las sombras, que opera en las sombras, y por eso es tan poderoso, porque nunca podemos saber por dónde va. Porque de hecho, como él dice, mi nombre no existe. Es un personaje que no tiene nombre. Sin embargo, aunque su nombre no existe, aunque es invisible, la novela de Belén Gopegui le construye toda una vida interior al personaje. Y de pronto nos podemos incluso identificar con ese personaje que, a pesar de que tiene tanto poder y a pesar de ser el antagonista, uno de los antagonistas de esta novela, nos podemos incluso solidarizar con él porque tiene una vida vacía, está divorciado, se le murió el hijo, ¿no? Es decir, que con el irlandés vemos que los ricos también lloran, es decir, los ricos también tienen vida interior, los ricos también, por lo tanto, cuando nos presentan o nos cuentan o nos narran su vida, también pueden provocar un efecto de identificación con los que no somos ricos, ¿no? Y que por lo tanto somos incluso sus víctimas o las víctimas de sus políticas, de sus acciones. Entonces aquí vemos que hay un proceso de subjetivización de ese poderoso, de ese enemigo de la ciudadanía. Y es decir que una vez que al poderoso, al enemigo, le damos la posibilidad de que se exprese y que nos muestre que él también tiene vida interior, se produce ese proceso de subjetivización que a la vez hace que se produzca un proceso de identificación y que por lo tanto en esa identificación que se produce entre él y nosotros, pues le entendemos, le comprendemos y en cierta forma le perdonamos. Bueno, es verdad. O si no le perdonamos, pero por lo menos rebajamos la carga de odio que teníamos o que dirigíamos hacia él. Este proceso de subjetivización es un mecanismo que está muy presente en las novelas que yo he trabajado sobre la Guerra Civil Española, pero también en muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el nazismo.
Es decir, que de pronto vemos al enemigo, fascistas en la Guerra Civil Española, que nosotros como lectores demócratas y por lo tanto antifascistas, nos podemos llegar a identificar con él porque de pronto descubrimos que, bueno, sí, era un facha, era un fascista que mató a muchísima gente y que es culpable de los años de dictadura que hubo en España después, que es responsable de tantas vidas enterradas en las cunetas, de tanto exilio. Pero bueno, de pronto escuchamos su historia y llegamos a comprenderle y en cierta forma a perdonarle. Lo humanizamos, lo subjetivizamos y por lo tanto dejamos de verle como fascista y empezamos a verlo como un sujeto, como un ser humano que es igual que nosotros. Esto pasa también en muchas películas sobre nazis, donde de pronto vemos a nazis que tienen una rica vida interior, que les gusta la música clásica, que les gusta el arte, y decimos, bueno, eran nazis y son culpables de muchas cosas, pero mira, qué buena persona era, ¿no? Este proceso de subjetivización aparece en muchas narrativas de este tipo y es un proceso que ha analizado muy bien el filósofo esloveno Slavoj Žižek en su libro, primero como tragedia, después como farsa, donde nos dice que en realidad este proceso de subjetivización es un proceso, una operación totalmente ideológica que nos lleva a realizar una lectura errónea de procesos históricos como el nazismo o como el fascismo, porque realmente lo que a nosotros nos tiene que interesar no es la vida interior de un nazi, de un fascista, sino lo que nos tiene que interesar son los efectos que tuvieron sus actos políticos, es decir, su vida exterior, su vida política, y que únicamente, si lo que estamos haciendo es un análisis histórico, tenemos que analizarlo con categorías históricas y no con una categoría tan poco objetiva como es la vida interior de un personaje, ¿no? Entonces, en este caso, en esta novela, Belén Gopegui está llevando a cabo un proceso de subjetivización del enemigo y uno puede estar alerta y decir, pero ¿cómo puede ser que Belén Gopegui de pronto nos quiera contar la vida interior de este personaje? ¿Quiere que nos identifiquemos con él? Y aunque es verdad que hay un cierto momento en que te puedes llegar a identificar con él, ese no es el objetivo de la novela. El objetivo de este proceso de subjetivización no es que nos identifiquemos con el irlandés, sino ponerle rostro al irlandés. Es decir, ponerle rostro a los mercados. Es decir, mostrar que, como decía Bertolt Brecht, la injusticia tiene nombre y dirección. Ahora, cuando la vida vacía interior de este rico que también llora, como es el irlandés, no sirve para que nos identifiquemos con él, sino para ver que detrás de los mercados hay personas, hay tipos, como dice la cita de la novela, hay tipos que tienen el monopolio de nuestras consecuencias. O como dice en otro lugar, detrás de los mercados hay personas y tendrán que enfrentarse a la oposición con otras personas. Lo que está haciendo Belén Gopegui es decirnos, no, la lucha política por la democracia no es una lucha contra una abstracción, no es una lucha contra una metáfora llamada mercado. La lucha por la democracia es la lucha de unas personas en oposición con otras personas. Y lo que hago en esta novela es ponerle nombre, darle existencia, entidad física a una persona. Porque únicamente convertida o traducida la metáfora en personas, la lucha puede ser más eficiente. Y esto, por lo tanto, lo que está haciendo Belén Gopegui está utilizando los mecanismos propios de la subjetivización del enemigo para subvertirlo. Es decir, no para identificarnos con él, sino para ponerle rostro, para ponerle nombre y para darle una materialidad que nos permita, por lo tanto, luchar contra oponernos a esta persona. Y esto a mí, esta parte de la novela me hace pensar en una de las primeras escenas de Las uvas de la ira, la película de John Ford, donde en una de las primeras escenas hay un desahucio, van a desahuciar a los protagonistas
y la persona que va a ser desahuciada se quiere enfrentar a las personas que han ido allí a desahuciarlo. Y se produce un diálogo muy interesante porque la persona que ha ido ahí a desahuciarlo dice, no, no, conmigo no te enfrentes porque yo realmente soy un mandado de la empresa tal. Pero tampoco se te ocurra ir a esta empresa a quejarte porque ellos en verdad están trabajando para el banco no sé qué. Pero tampoco te molestes y no vayas a Nueva York a hablar con el banco, porque ahí únicamente te vas a encontrar a un empleado de la banca y tampoco tiene ningún sentido que vayas a enfrentarte a él. Y entonces el campesino, de forma muy elocuente, muy crítica, muy radical y muy inteligente, le pregunta, entonces, ¿a quién hay que matar? ¿No? Entonces, creo que esta pregunta que se formula es realmente la pregunta radical que, entre comillas, no estoy haciendo aquí apología de la violencia, pero esta pregunta, ¿a quién hay que matar? En realidad responde a quiénes son las personas que tienen el monopolio de nuestras vidas, quiénes son las personas que se ocultan detrás de los mercados, porque únicamente conociendo las personas que se ocultan vamos a ver que la lucha va a ser mucho más eficaz porque ya no es una lucha contra una abstracción, sino que es una lucha con personas concretas, ¿no? Y por lo tanto se va a tratar de una oposición de unas personas contra otras personas. Y en este sentido me parece muy interesante cómo Belén Gopegui subvierte esta operación de subjetivización del enemigo en la novela Acceso no autorizado. El quinto punto es el hacktivismo o la batalla por la tecnología, un tema sobre el que no quiero extenderme porque en realidad lo hablamos ya un poquito en la sesión anterior, hace aproximadamente un mes, donde ya hablábamos cómo en las novelas de Belén Gopegui hay un elogio por la opacidad, hay un elogio por la opacidad que te ofrece las nuevas tecnologías, que en en las novelas de Belén Gopegui no hay una crítica contra Internet, sino que hay una crítica a cómo ciertas corporaciones se han apoderado de Internet y por lo tanto de las posibilidades que encerraba Internet para construir una vida en común y una vida realmente también más, que podía llegar a ser más democrática porque podía llegarnos a empoderar y podía permitir que todos pudiéramos tener voz. En Belén Gopegui hay una batalla por la tecnología y muestra un poco, como se ve en esta cita, cómo este hacker de 2011 echa de menos cómo en el momento en que nace Internet había toda un hacktivismo que donde los hackers creían que por medio de Internet se podía lograr, como dice la cita, construir otro camino, otra organización, otra forma de vivir juntos. Pero que desde el momento fundacional de Internet y el 2011 de la novela han pasado tantas cosas donde ya han surgido corporaciones que se han apoderado de Internet y que por lo tanto han impedido, como decía Belén Gopegui en la otra novela, en Quédate este día y esta noche conmigo, leímos creo la cita en el seminario anterior, como Google, por ejemplo, finalmente se ha apoderado de todas esas posibilidades de conocimiento en común que tenía Internet, ¿no? Es decir, Internet nace como posibilidad para compartir mucho conocimiento y ahora ese compartir depende de una corporación como Google, ¿no? Pero, como dice la cita, la red había soñado con unir vidas, ¿no? Entonces vemos cómo en Belén Gopegui, cuando se narra la posibilidad del hacktivismo como lucha política, se están narrando también desde esa idea
de que hoy es más complicado llevar a cabo prácticas políticas desde el hacktivismo precisamente porque la red ya se la han apropiado las corporaciones. Sin embargo, a pesar de eso, sigue siendo posible hacer política desde el mundo hacker. Esta novela nos muestra que sigue siendo posible, con un desenlace quizá no muy feliz, pero sí hay una mínima posibilidad. Y de hecho, de nuevo, como novela que anticipa lo que sucedió en España poco después, tenemos el caso de una plataforma que surge al calor del 15M, que se llama 15M para Rato. Rodrigo Rato fue ministro de Economía, si no recuerdo mal, en España, fue vicepresidente, fue directivo del FMI y director de Caja Madrid, luego privatizada como Bankia, y que esta plataforma 15M para Rato, que surge en el 15M, que es la plataforma que se querella contra Rato y a partir de esa querella donde se descubren todas las corruptelas y formas de corrupción que hubo en este proceso de privatización de la banca, esta querella lleva finalmente a la cárcel a este político español y que tanto 15M para Rato funcionó de una forma muy parecida a la que funciona el hacker de acceso no autorizado, filtrando documentos, emails y otros documentos que, bueno, que desvelaban en cierta forma ese proceso corrupto de privatización de las cajas de ahorro. Por lo tanto, Belengo Peggy de nuevo nos está hablando en su novela de algo que después sucedió en España a raíz del 15M. Y por último, y esta es la última diapositiva, que ya se ha cumplido una hora y prometo terminar enseguida, quiero analizar la novela de Belengo Peggy como caballo de Troya. Es decir, empiezo por la cita que aparece en la parte final de la diapositiva, en un texto muy interesante de Belengo Peggy, publicado en Papeles de la FIME, en un monográfico, Papeles de la Fundación de Investigaciones Marxistas, en un monográfico sobre cultura y comunicación. Publicó un artículo titulado Retaguardia y ficción, donde empezaba diciendo Belengo Peggy que los novelistas y las novelistas siempre tienen que estar pagando peajes, disimulando, poniendo un poco de complicidad formal, un poco de ironía o un poco de sentimentalismo para que el caballo de Troya tenga pinta de caballo o para que el capitalista piense que será más alto el beneficio obtenido que la cantidad de sabotaje que la novela o la película puedan contener. Es decir, que a partir de esta cita entendemos que el campo literario, un campo literario evidentemente controlado por grandes editoriales, grandes grupos editoriales. Belengo Peggy publicaba entonces en Anagrama, ahora publica en Random House, previamente llamada en España Mondadori, por ciertas fusiones que tuvo en Mondadori y Random House, pero bueno, el grupo de Random House. Entonces, para que las novelas puedan ser publicadas, siempre tienen que parecer novelas, es decir, el caballo tiene que parecer un caballo si lo que quieres es entrar en Troya y después de las entrañas del caballo que salga un ejército que pueda sabotear la ciudad sitiada. Una novela tiene que parecer también una novela buena, una buena novela para que pueda entrar en el campo y una vez dentro del campo pueda sabotear y pueda, por lo tanto, insertar en ese campo elementos discursivos de corte subversivo, revolucionario, político, etc. Entonces, si analizamos Acceso no autorizado de Belengo Peggy como ese caballo de Troya, que no es un caballo, pero lo parece, es decir, como una novela política que
parece inofensiva para entrar en la ciudad sitiada, podríamos analizar los aspectos formales de la novela y vemos que la novela está construida con un estilo muy directo, a diferencia de otras novelas de Belén Gopegui, mucho más poéticas. Estoy pensando, por ejemplo, en El Comité de la Noche, o en El lado frío de la almohada, o El padre de Blancanieves, donde vemos, o incluso la última que atestaría ahí esta noche conmigo, o novelas quizá más clásicas, como puede ser Lo Real, sí, o Tocarnos la cara, es decir, las primeras novelas. Acceso no autorizado es una novela que está construida con un discurso menos poético, un estilo muy directo y que sigue y con una estructura bipartita donde va combinando por un lado las conversaciones del hacker con la vicepresidenta y por otro lado la acción paralela que va sucediendo y no siempre coincide temporalmente, ¿no? De ahí que la novela tiene que incluir también un poco de complejidad formal. Es decir, que es una novela escrita, y ahí voy a la trama, un poco como un bestseller, cuya trama de espionaje es la típica trama de un thriller político, donde además, como gusta mucho en los bestsellers, aparecen personajes reales que forman parte de la política, identificables fácilmente por el lector. Es verdad que aquí los personajes están encriptados, podríamos decir, pero es evidente que el personaje de Julia Montes, la vicepresidenta, es María Teresa Fernández de la Vega, quien fuera vicepresidenta de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El personaje de Álvaro es claramente, en él se reconoce claramente a Rubalcaba, por ejemplo, es decir, que podemos hacer un seguimiento para ver cada personaje con su nombre ficticio, cuál es su correspondiente real, ¿no? Esto es algo que gusta mucho hacer en los bestsellers, ¿no? De la misma forma, si analizamos sus aspectos formales, ¿no? De esta primera edición, vemos el diseño es típicamente de bestseller, la cubierta, la tapa dura, también, ¿verdad? Esto te invita a pensar que el caballo tiene pinta de caballo. Es decir, Belén Gopegui ha construido un artefacto que parezca un caballo para entrar en la ciudad sitiada. Y esto me parece muy interesante, el experimento que ha hecho aquí Belén Gopegui en esta novela, donde de pronto utiliza un género muy popular, un género además muy codificado, y ella lo utiliza como una estrategia, creo, para llegar a otro tipo de lector que normalmente no leerían novela política, que normalmente no leerían una novela política de Belén Gopegui, pero de pronto por aquí puede acceder a un público distinto y por lo tanto hacerle ver a ese público distinto cómo funciona realmente la democracia en el Estado español y ver que realmente la democracia en el Estado español no es sino, como decía García, un Estado de derecho oligárquico cuyos representantes en verdad no están gobernando según los intereses de los representados, sino los intereses de alguien que no se presenta a las elecciones, como son los mercados, como son las élites oligárquicas, y por lo tanto para decirle a esos lectores potenciales que lo llaman democracia y no lo es y que no nos representan. Es decir, lo mismo que se dijo en el 15M. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención.